Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 642. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Les recordamos algo muy importante: estamos haciendo un estudio de la Biblia capítulo por capítulo. Hoy nos encontramos, permítame un segundo, creo que no, Dios mío, a ver, vamos a ver, ¿ya me puede hacer un favor, Jane? Le pregunta a Janecita o revisa por el celular si ya estamos saliendo en vivo, porque creo que se me había caído el internet a lo que moví el computador. Y dos, es una gran bendición de parte de nuestro Señor. Caído el internet a lo que moví el computador. Vale, creo que ahí ya me están escuchando bien, entonces vamos a ir avanzando de parte de nuestro Señor. Les decía en este caso que es importante que nosotros, vale, creo que ahí ya me están escuchando bien, en este caso atentos a ir avanzando de parte de nuestro Señor. Les decía en este caso que es importante que nosotros, vale, creo que ahí ya me están escuchando bien, en este caso atentos a ir avanzando. Es fundamental que cada persona, en este caso que digamos no es importante que nosotros, creo que ahí ya me están escuchando bien, en este caso atentos a ir avanzando. Es fundamental que cada persona, en caso que digamos no es importante que nosotros que ya estemos bien, en este caso atentos a ir avanzando. La lectura de la palabra es vital para nuestro crecimiento espiritual. Por eso les animo, mis hermanos, a que estemos muy concentrados el día de hoy. Recordarles que vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas capítulo 17, Segunda de Crónicas 17, y luego vamos a estar haciendo una corta oración que nos va a permitir, en este caso, conocer o acercarnos un poco más a nuestro Dios. También es importante recordarles los horarios de reunión. Recordemos que nos estamos reuniendo los días lunes a las 8 de la noche, los días viernes y sábados también a las 8 de la noche. Si usted ve esta predicación desde YouTube, en la caja de comentarios puede encontrar el link para que pueda participar también con nosotros en vivo. Sabemos que hay muchas personas que nos están viendo, sabemos que también hay mucha gente compartiendo y dándole me gusta. Le damos las gracias por eso. Sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a hacer una corta oración para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé entendimiento y que de esa manera nosotros podamos honrar el nombre de Dios. Puede ser que hoy estoy acá sin mouse, tengo el mouse del computador pero creo que me está fallando, entonces puede ser que no les comparta los textos, que vaya ni los puntos, entonces se los comparto al final. Los voy a colocar ahí para que estén entonces más atentos a los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, mis hermanos, oremos al Señor. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que es un milagro muy grande que una vida que estaba perdida se acerque a ti, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, las mejores manos, las manos que crearon el universo que conocemos, este vasto mundo, Señor, las manos que nos dieron la vida, Señor, que nos han sostenido hasta hoy a pesar de nuestros ires y venires, Señor. Las manos de tú, mi Dios, que diste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Ante ti, Señor, hoy nos postramos, hoy nos humillamos, te pedimos perdón por nuestros pecados, por los méritos de Jesús, Señor, no por nuestras propias obras, Señor, sino por los méritos de Cristo. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, para que podamos estar conscientes de que tú nos vas a hablar, de que tú nos vas a dirigir, de que tú nos quieres guiar, Señor. Bendice a cada persona que nos escuche, Señor, transforma las vidas, permítenos ver milagros si esa es tu voluntad. Amado Dios, esto te lo pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches de nuevo a todos los que se acaban de conectar. Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Crónicas capítulo 17. Dice así: El rey Asa lo sucedió en el trono, al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel.
Luego colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque él siguió el ejemplo inicial de su padre, pero no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. En el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Jalil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro del Señor para instruir a los habitantes de Judá, así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Aún algunos filisteos le llevaron a Josafat como tributo regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Josafat se hizo cada vez más poderoso, construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento y tenía muchas provisiones en las ciudades en Jerusalén. Contaba con un regimiento de soldados muy valientes cuyo registro, según sus familias patriarcales, es el siguiente: jefes de 1.000 soldados en Judá, Adnás el comandante al frente de 300.000 soldados, le seguía Joanán al frente de 280.000 soldados, le seguía Amasías, hijo de Sicri, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor y estaba al frente con 200.000 soldados, de Benjamín Eliadá, guerrero valiente al frente de 200.000 soldados que portaban arcos y escudos. Le seguía Josabat al frente de 180.000 soldados adiestrados para la guerra. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que había destinado para las ciudades fortificadas. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado la lectura de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Vamos a darle un poquito de contexto para entenderlo mejor y poder comprender qué quiere el Señor con este texto para nosotros. Recuerde que el propósito de la Biblia es un libro teológico, es un libro en el que Dios habla a sus hijos, habla a su pueblo. Esto no son historias solamente como cuando usted lee un libro de Gabriel García Márquez, el periódico de la mañana y de pronto una historia que a usted le guste. No, es un libro donde se muestra una historia para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. En este capítulo se registra el inicio del reinado de Josafat sobre Judá, mientras en Israel era rey Nadab, como lo registra Primera de Reyes 15:25. Además vemos que había un enfrentamiento entre estos dos pueblos que, recordemos, eran hermanos. O sea, Israel era uno solo, pero algo que les he explicado varias veces es que Israel se dividió en dos facciones, Judá e Israel. Judá era más obediente, Israel era más desobediente, pero se encontraban en guerra entre hermanos. Aún así, Josafat, que era, digamos, el rey de Judá, se fortaleció. Se fortaleció porque tomó lo bueno de su padre, Asaf. Habíamos estudiado a Asaf, un excelente rey, al final de su vida tuvo un bache, pero fue un buen rey. Y en este caso Josafat tomó solo lo bueno de su padre. Todos tenemos acá padres, ¿cierto? Bueno, es un ejemplo para nosotros. Nuestros padres van a cometer errores, pero no tomemos los errores de ellos, tomemos lo bueno de ellos. Eso fue lo que hizo Josafat. Obedeció los mandamientos de Dios y se dedicó a levantar un gran ejército, llegando a tener más de 1.000.000 de hombres. Y por si fuera poco, Josafat hizo algo que ninguno, escúcheme bien, ninguno de los otros reyes, ni en Israel y en Judá, habían hecho. Pidió a los sacerdotes, a los profetas y levitas, también a los jefes, que fueran por todo el territorio instruyendo con el libro de la ley.
para que ustedes entiendan mejor, porque estamos hablando de hace casi 2000 años, 2600 años tal vez. Eh, Ese libro de la ley correspondía a los 5 primeros libros de la Biblia. Era lo que existía en ese tiempo, más seguramente las historias que se habían dado hasta ese momento. Por eso es que al tema de hoy se le dio el nombre de evangelismo. Qué tema tan poderoso, qué tema tan hermoso, sobre todo a mí porque es tal vez el tema que más me agrada en la Biblia. Pero es un tema que yo quiero que ustedes presten mucha atención. Evangelismo. Y vamos a ver dos fundamentos para quienes anhelan evangelizar y ver a familiares y amigos a los pies de Cristo. Por supuesto, familiares y amigos que no conocen a Jesús, que tal vez tienen una perspectiva, de pronto un concepto errado, un concepto pasajero de quién es Jesús, pero no tienen claramente en sus mentes quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues hoy vamos a ver un poco acerca de eso. Dos fundamentos para quienes anhelan evangelizar. Primero, debe ser un creyente. Es decir, quien quiere evangelizar debe ser un creyente. Dice el versículo 3 y 4. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó los Baales, es decir, otros dioses, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Hace unos años estaba predicándole a un joven al que su mamá me había pedido que lo evangelizara. En el proceso el chico empezó a reaccionar al evangelio y a hacer algunas preguntas, a sentirse agobiado por el pecado, a tratar de solucionar su vida con Dios. Y fue tanto lo que le impactó el evangelio que al saber que si no se arrepentía podía ir al infierno, me dijo un día: Jorge, yo quiero transmitirle ese mensaje a mi familia, a mis amigos. Yo no quiero que ellos se pierdan, fueron las palabras de este chico. ¿Era un deseo bueno? Sí, cierto. Pero sin embargo, él debía saber que en la condición de pecado en la que se encontraba, no podía hacer eso. Primero debía trabajar en él. Les cuento esto porque el texto dice que Josafat fue un hombre radical, que a pesar de haber visto en su padre conductas buenas y malas, él solo tomó las buenas. Él vio en el pecado algo que le interponía con Dios. Él vio la maldad del pueblo de Dios, pero no siguió esas prácticas. ¿Qué hizo Josafat? Obedeció a Dios, obedeció a su papá en lo bueno, obedeció los mandamientos, eliminó la idolatría que aún quedaba en Judá y en sus alrededores. Eso quiere decir que Josafat era un verdadero creyente. Si de pronto mis hermanos no me llegan a escuchar ahorita, yo estoy grabando la predicación y ahorita la subo a internet si de pronto no me llegan a estar escuchando, porque puede ser que el internet se haya caído. Pero yo creo que es importante ver en Josafat un verdadero creyente, porque este hombre no se aferró a las cosas de este mundo a pesar de que todo estaba a pedir de boca para que él cometiera esos errores. Él se alejó y se acercó a Dios. La pregunta salta a la vista: ¿es usted un creyente verdadero? Porque hablábamos de que si usted quiere que su familia se convierta, de que sus hijos se conviertan, de que sus amigos conozcan a Jesús y eviten el infierno, la única manera de hacerlo es si usted primero es un creyente verdadero. Es consciente de que si Dios le permite escuchar este grupo, ir a culto en una iglesia, ser evangelizado en la calle o tal vez a través de una emisora, eso es un signo claro de que Cristo lo está llamando, para que usted se arrepienta de sus pecados, para que sea salvo. Y entonces ahí sí pueda transmitir el mensaje de salvación a su familia, a sus conocidos. Si usted no me cree, escuche lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículos 47 al 48. Así nos lo ha mandado el Señor. Le repito, todo lo que yo acabé de decirles salió de mi mente, de mi corazón, de mi boca. Pero lo que les voy a leer a continuación es una orden de Dios, el que creó los cielos, al que usted le dice: Dios, ayúdame en este día en mi trabajo. Al que usted le dice: mi mamita está enferma, Señor, por favor, ayúdame. Al que usted le dice: Señor, hoy no tengo para comer. Ese Dios escribió lo siguiente, Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones,
a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles, o sea nosotros, se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Estos versículos del Nuevo Testamento nos permiten validar este punto. Los creyentes que estaban predicando a los israelitas y a los gentiles eran discípulos de Jesús, que ya se habían arrepentido, que ya se habían bautizado, que habían sido llenos del Espíritu Santo, y ahora estaban proclamando el Evangelio a los gentiles. Y Dios estaba respaldándolos con conversiones. Esas personas que se estaban convirtiendo, al mismo tiempo se estaban preparando para más adelante evangelizar a otros. Ese era el proceso, mis hermanos. Y ese es el proceso que está hasta nuestros días. Usted escucha la palabra de Dios actúa en su corazón, usted empieza a sentir dolor por el pecado, usted se arrepiente de su maldad, cree en Jesús y usted empieza su vida cristiana, se bautiza. Luego empieza a conocer más la palabra, se convierte en un creyente genuino y empieza a predicar el evangelio a otros. Número 2, si una persona quiere evangelizar, debe conocer la Escritura. Debe conocer la Escritura. No solo debe ser un creyente genuino, sino que ese creyente debe o tiene que conocer la Escritura. 7 al 9, versículo 7 al 9 dice: en el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Hagil, Abdías y Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro del Señor para instruir a los habitantes de Judá, así que recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Este texto, a mí y mis hermanos, con el tiempo ustedes lo van a entender, es una perla en la Biblia. Y ya van a entender por qué. A mí me impactaron porque son una sombra de la tarea que Jesús haría siglos más tarde. Es una tarea que Jesús hizo cuando vino a la tierra y que luego encomendó a su tierra hacer, a su iglesia hacer. Jesús encomendó a nosotros, nos encomendó a ir a los habitantes de la tierra e instruirlos en la palabra de Dios. Podemos ver que las personas escogidas para el trabajo de llevar el evangelio a Judá, de llevar la palabra de Dios en Judá, eran los oficiales, los levitas, los sacerdotes, es decir, creyentes verdaderos. Hombres que habían demostrado su valentía, su fidelidad para defender y ayudar al pueblo de Dios. Ahora, cuando el texto dice que a estos hombres se les encomendó ir por las ciudades enseñando la palabra de Dios, esto tiene que ver... Perdón, un momento. No, tranquila, o sea, eso se está grabando y ahorita lo voy a subir. Pero me perdí acá. Esto tiene varias connotaciones, mis hermanos. El hecho de que estas personas fueran elegidas para ir a predicar lo que en aquel tiempo se conocía de Dios, tiene unas connotaciones bastante grandes. Por ejemplo, si ellos iban a enseñar, era porque conocían muy bien del tema. Es decir, usted no enseña algo que no conoce. Si usted trabaja en un local, pero digamos usted trabaja en el área de ventas y usted no sabe nada de reparación, usted no puede enseñar a otros a reparar, usted de pronto puede enseñar a vender. Pero también vemos en Josafat la intención de hacer algo que no habíamos visto en los demás líderes de Israel. Siempre se esperaba que los paganos o los gentiles de aquel tiempo, las personas que no conocían a Dios, acudieran a Jerusalén desde todas las naciones para que buscaran y conocieran a Dios en el templo. Pero este hombre, Josafat, llevó la palabra al pueblo. Por eso les digo que es una perla. Este fue el único rey que cogió la palabra de Dios y la llevó al pueblo en general. Este hombre es una sombra de Cristo. Cristo estaba sentado en el cielo, mis hermanos, y Cristo decidió bajar y encarnar todo lo que de él se había dicho. En el Antiguo Testamento estaban todas las profecías de Jesús y Jesús decide bajar para cumplirlas. Jesús decidió hacer realidad todas las promesas que daban esperanza a Israel
y al mundo entero. Por eso vino. Y después de evangelizar durante 3 años, murió, resucitó y fundó su iglesia. Luego nos comisionó para ir a dar a conocer su historia a todas las naciones de la tierra. Pero para que ello funcione, ustedes tienen que conocer a Jesús. Ustedes tienen que conocer esa historia a profundidad para que no engañen a los demás y para que el evangelio sea efectivo y transforme vidas. De hecho, en el libro de Juan, de uno de los apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: en el principio ya existía la palabra, o el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, Él estaba con Dios en el principio. ¿Pero quién es Él? Vamos al versículo 14 de Juan 1. Dice: y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis queridos amigos cristianos e inconversos, sin la palabra de Dios usted no puede conocer a Cristo, ni tampoco puede predicar a Cristo. Eso quiere decir que tanto el inconverso como el que evangeliza está obligado a estudiar la Escritura. Por eso, 2 de Corintios capítulo 4 versículos 4 y 5 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo. Por eso es que mucha gente cree ser cristiano por sus obras, pero sus obras lo desmienten. Esto sucede porque nunca recibieron el Evangelio. Más bien creyeron por un milagro, por el testimonio de vida de alguien más, por complacer a una pareja, por seguir una moda, por ser moralista y decir que se es bueno, pero nunca han sentido el dolor de ser pecadores, nunca han sentido las consecuencias de merecer el infierno. Y les digo que solo si se arrepienten y creen en Cristo podrán ser salvos. Clamen a Jesús para que tenga misericordia de todos nosotros, para que nos abra los ojos, porque acabamos de leer que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los incrédulos. Por eso ustedes ven que las personas hacen las cosas que hacen. Por eso debemos orar a Dios para que nos abra los ojos. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por la oportunidad de haber estudiado tu palabra, Señor. Mientras nosotros hacemos esto, Señor, otras personas se deleitan viendo una novela, viendo un programa, Señor, tal vez en un bar tomando, tal vez en un lugar prostituyéndose, o tal vez alguien aprovechándose de una prostituta, Señor. Otros fuman droga, otros toman licor, Señor. Pero nosotros, por tu gracia y por tu misericordia, hoy estamos aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu consejo. Hay 2 grupos de personas hoy reunidas escuchando esta oración, Señor, inconversos y creyentes. Esta palabra toca a los 2 grupos, Señor. Si yo soy un creyente, Señor, debo dar evidencia de ello, Señor. Debo de estudiar tu palabra para que un día pueda predicarla y darla a conocer a las naciones. Doy gracias a ti por la vida de Josafat, Señor, este rey de Judá, Señor, que tomó la vocería para llevar a los exteriores de Judá, del pueblo de Dios, tu palabra, Señor. Él no esperó a que las personas vinieran únicamente al templo, Señor, sino que envió mensajeros a predicar tu palabra, Señor, dándonos una sombra de lo que tú, mi Jesús, harías cuando vinieras a la tierra a proclamar el Evangelio con tu propia vida, Señor, para que nosotros luego lo lleváramos a otras personas. Ese Evangelio tiene el poder de transformar. Por eso es que los cristianos no se deben predicar a sí mismos, sino que debemos predicar a Cristo y a este crucificado, resucitado y regresando en las nubes del cielo. Amado Señor, hoy pongo mi confianza en ti, Señor, y sé que el poder de tu Espíritu puede hacer milagros para transformar aún el corazón más duro, Señor. Si es necesario que tú utilices milagros, Señor, favores, y si tú quieres hacer maravillas, es
tu voluntad, Señor. Tú eres perfecto, santo y justo, Señor, y tú puedes hacer lo que bien te plazca, mi Señor. Estaremos agradecidos con que tu mano se mueva como se mueve hasta hoy, Señor. Estamos agradecidos porque de hecho nos has salvado, porque de hecho nos has librado del castigo eterno. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor, para que acudan al arrepentimiento, para que acudan a ti, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amado Jesús, gracias por esta oración. Pido por este mundo que se cae a pedazos, Señor. Pido para que hombres se levanten a predicar el Evangelio. Pido para que en las iglesias hayan muchos pastores como Josafat, Señor, que levanten a su iglesia a predicar el Evangelio, que cojan a aquellos que conocen muy bien la Escritura y los envíen a predicar por los pueblos para que conozcan la palabra en los parques, Señor, en los cines, en los lugares donde las personas confluyen y se reúnen, que sin miedo hablen de ti, Señor, porque tú eres la única esperanza de salvación y vida eterna que tenemos. Señor, respáldanos en esta petición. Te pedimos, Señor, que podamos ver tu mano poderosa. Esto te lo pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias a todos. Les pido disculpas si tuvieron muchas interrupciones en internet. Ahorita voy a volver a publicarlo, lo voy a colgar desde YouTube, entonces para que ustedes lo puedan escuchar, y lo voy a publicar ahí en Facebook para que ustedes, los que de pronto nos escucharon desde lejos y no nos pudieron oír bien, lo puedan volver a oír. No se pierda este grupo, que es un grupo realmente muy importante el día de hoy. Dios los bendiga, y si el Señor así lo permite, hasta el día viernes.